Buenos días a todos. Mi nombre es Florencia Ferraro. En nombre de Aragón Exterior os doy la bienvenida a este webinario sobre aspectos clave para establecerse y gestionar filiales en Estados Unidos que hemos organizado en colaboración con la consultora UR Global. Dado que hay algunas empresas que no son de Aragón, presento brevemente a Aragón Exterior. Aragón Exterior es la agencia del Gobierno de Aragón que apoya la internacionalización de las empresas de la comunidad autónoma. Damos soporte a todo tipo de empresas en una variedad grande de servicios, como cuestiones comerciales, y también contamos con un servicio de asesoramiento jurídico para todas las cuestiones que puedan surgir a las empresas que desean implantarse en el extranjero. En el marco de este servicio de asesoramiento jurídico, organizamos este webinario para dar unas pautas sobre cómo establecerse en Estados Unidos. Sin más, voy a dar paso a los representantes de UR Global, que son Ander Morán, va a intervenir en primer lugar, director comercial de UR Global, y luego lo harán, entrando más en materia, Lina López, directora regional, y Javier Martínez, área manager de Estados Unidos. Simplemente indicaros, antes de darles paso a ellos, que podéis hacer preguntas al final de la ponencia, planteándolas en el chat, y seré yo misma la que las lea, y bueno, las resolvemos al final del webinario. En el caso de que tengáis alguna pregunta muy concreta o un poquito más extensa, podéis poneros en contacto directamente con cualquiera de los ponentes a través nuestro, o directamente, ya que os indicarán su dirección de correo electrónico. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, y os dejo con los especialistas. Buenos días, pues muchas gracias a todos por el interés en este webinar que vamos a realizar, y el objetivo del mismo es ayudar a empresas españolas, principalmente de Aragón, que tengan interés en implantarse en Estados Unidos, y les ayudemos a conocer los aspectos a tener en cuenta, o bien que estando ya con una filial en Estados Unidos, pues tengan inquietudes acerca de aspectos importantes a tener en cuenta en la gestión de su filial, principalmente operativos, ¿no? A nivel contable, legal, fiscal, laboral, porque es precisamente a lo que nos dedicamos en UrGlobal. Gestionamos el back office de empresas españolas eh, que tienen filiales en Estados Unidos, además de México, Colombia, Perú, Brasil, Chile, Portugal, Ecuador, y ahora estamos abriendo oficinas también en Italia y en Madrid. Y de esta forma, gracias a que nos encargamos de toda su operativa a nivel de back office, reportando también a la matriz y llevando toda la parte de compliance, que es muy importante en las filiales, porque habitualmente conocen muy bien, lógicamente, lo de su matriz, pero nosotros les ayudamos a conocer el terreno que están pisando. Pues ya ellos, lo que es nuestro cliente, puede dedicarse íntegramente al desarrollo de negocio en cada país, que bastante tarea es, ¿no? Entonces, en Urglobal llevamos casi 25 años gestionando filiales de empresas españolas en el exterior, y tenemos un equipo de más de 300 personas en cada oficina, y tenemos también en cada oficina directivos españoles, ¿no? Y talento local, lógicamente, entre estas 300 personas. Y gracias a ello estamos gestionando más de 600 filiales de empresas españolas en el exterior. Además de lo que es la gestión de sus filiales, también nos encargamos de asesorarles en fiscalía internacional. ¿Por qué? Porque además de la operativa de gestión de una sociedad, también
habitualmente nuestro cliente, que es empresa española puntera en su sector e internacionalizada, habitualmente tiene muchas consultas que nos realiza de empresas de operativa en la cual no están implantados. Es decir, pues una empresa de Aragón, que tenemos históricamente mucha empresa de Aragón que estamos gestionando, podría tener filiales que le llevamos en México y Estados Unidos, pero tener pues un montón de consultas de países en los cuales no le estamos llevando la gestión o bien operan sin filial, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, pues os comento lo que va a ser el contenido muy brevemente el contenido del webinar, que Lina López, que es nuestra área manager, os va a hablar de datos a tener en cuenta en el panorama general y sectores de interés, gracias pues también a nuestra experiencia de que tras un par de años en Estados Unidos ya gestionamos más de 20 empresas españolas, ¿no? Y por tanto tenemos ya pues experiencia en los sectores que creemos interesantes que conozcáis. Y a partir de aquí será Javier Martínez, que es el Country Manager de UR Global en Estados Unidos y radicado en nuestra oficina de Miami, que nos habla de los aspectos a tener en cuenta de cómo opera en Estados Unidos, principalmente la constitución, el tipo de sociedad, pues bueno, para ponerlos bien los pilares desde un principio, digamos, aspectos como impuestos, que tienen ciertas particularidades por ser federales, estatales, que conozcáis el tema de IVA para empresas pues, que eh, principalmente que movéis producto, y aspectos laborales también a tener en cuenta, ¿no? A partir de aquí, el último punto sería Fiscalía Internacional, hablaros del convenio de doble imposición España-Estados Unidos, retenciones, bueno, también habitualmente, además de Estados Unidos, o suelen operar en otros países de Latinoamérica y por tanto, pues hablar también de esos convenios y de las relaciones matriz-filial, ¿no? Y por último, pues quedamos a vuestra disposición para resolver preguntas. Si bien todo lo que no nos dé tiempo a hacer hoy, estaremos encantados de también reunirnos con vosotros y vosotras en Zaragoza físicamente o por videollamada, ¿vale? Así que doy paso a mi compañera Lina. Gracias, Ander. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestro interés en este webinar. Bueno, yo voy a empezar un poquito hablando de algunos datos de Estados Unidos, sin ser tampoco redundante y dando datos que ya pues todos podemos ver en Internet. Queríamos recopilar algunos datos que puedan ser de vuestro interés, porque son generales, aplican a todos los sectores, y algunos que son de sectores en concreto, que si hay alguna empresa que sois de esos sectores, pues estupendo, porque seguramente si lo veis, pues podáis ampliar la información en Internet y podáis buscar pues lo que aplique a vuestro sector, vuestra actividad en concreto. Bueno, al final, pues, ¿qué vamos a decir de Estados Unidos? Es el gran mercado por excelencia mundial. Estamos hablando de un mercado que supone el 4% de la población mundial, pero es un 25% de su consumo. Y además el consumo privado es un 68% de un PIB, de unos 29 billones de dólares, lo cual pues, es algo muy relevante y nos da una idea de la magnitud de este mercado, ¿no? Además, estas tasas de crecimiento a las que está viniendo los últimos años, en torno al 2-3%, con una inflación bastante contenida, pese a las políticas arancelarias, que bueno, no me voy a meter en ese jardín, pero, pero ya sabemos cómo está el asunto, de un día para otro cambia mucho la cosa. Por eso es muy importante tener una estrategia que podamos adaptar y podamos modificar según las condiciones y las circunstancias que se nos van presentando, porque aunque es un país bastante estable, con una moneda, pues bueno, también estable, pues tenemos ahora un entorno en el cual pues, pueden haber cambios que nos pueden afectar, sobre todo en el tema de aranceles, ¿no? Como dato estructural, pues es interesante conocer que la competencia está muy fragmentada. Esto quiere decir que el 70%, por ejemplo, de empresas de servicios tienen menos de 10 trabajadores, con lo cual es una estructura empresarial atomizada, en el sentido que son pequeñas empresas que prestan servicios pues igual muy especializados en algunos sectores, y eso da lugar a que si nosotros somos muy especialistas en alguna cosa, tengamos pues, oportunidad en el mercado de sobra para poder introducirnos.
En cuanto al desempleo, también es muy bajo, luego hablará Javier del tema laboral, pero esto implica una fuerte demanda laboral, mucho movimiento en el mercado y también oportunidades que se están viendo ahora de automatización con las nuevas tecnologías, ya que se requiere pues, que se pueda suplir la mano de obra igual tan rotativa, etc., y de alto coste por soluciones de automatización. Bueno, Estados Unidos siempre ocupa uno de los primeros puestos de inversión extranjera en España, pero es que además es el sexto destino de exportaciones de España al exterior, es el primero fuera de la Unión Europea. Y en cuanto a establecidas, empresas españolas, se calculaba en 2024 que estábamos en torno a las 650, seguramente ahora serán bastantes más, y otras empresas que igual no están censadas, pues igual estamos alrededor de unas 800 o incluso más. Y nuestras exportaciones superan los 19 millones de euros, sobre todo en equipos industriales, productos químicos, farma, moda alimentación y energías renovables como último sector puntero de los últimos años, casi década ya. Esos son los sectores más típicos, más tradicionales que llevamos hacia allá, pero hay muchos sectores nuevos que ahora veremos, que era lo que queríamos comentaros, por si alguna de vosotras empresas estuvierais en estos sectores, pues que es interesante que podáis saber pues, dónde podéis ir, dónde hay interés, dónde hay incentivos fiscales. Aquí marcábamos la tendencia del nearshoring. Esto significa pues, empresas que están operando igual en México para poder llevar sus productos más cercanamente a Estados Unidos o realizar las últimas transformaciones en México o en otros países como países de Latam, Colombia, también en Perú, por ejemplo, y bueno, son países en los cuales igual la mano de obra es un poco más económica y podemos llevar las transformaciones y los servicios de estos países hacia Estados Unidos. Es algo que se hace bastante, aunque bueno, hay que tener en cuenta también los desafíos principales que suponen estos países, pues igual más desestabilizaciones, costos laborales igual un poco más irregulares, pero vale la pena poder sondear si nuestra actividad o parte de nuestra actividad la podemos llevar a estos países y desde aquí operar Estados Unidos. Un dato también interesante es que Estados Unidos tiene 3.000 zonas económicas especiales. Esto quiere decir que son zonas declaradas por el gobierno estadounidense como deprimidas y ofrecen ventajas fiscales tanto de fraccionamientos de pagos como exenciones de pagos de impuestos y otros tipos de incentivos fiscales para poder invertir en estas zonas. Como por ejemplo en Nueva Orleans, que tenemos que las empresas tecnológicas pueden recibir hasta un 40% de crédito fiscal si contratan, por ejemplo, empleo local. Esto es bastante interesante y se repite en muchos estados y en muchas zonas de Estados Unidos. Vamos a ver algunos de los sectores tradicionales y los nichos que aparecen dentro de estos sectores, ya que bueno, pues han ido evolucionando con las nuevas tecnologías. Y vemos que en el sector de industria y manufactura avanzada, Estados Unidos pues, apuesta por una reindustrialización estratégica de los últimos años, especialmente en semiconductores, en baterías, en defensa, en salud. Son sectores los que se están renovando continuamente, aplicando nuevas tecnologías y se han establecido pues, algunas leyes, algunos incentivos fiscales como la ley CHIPS o el Science Act de 52.000 millones de dólares para producción y desarrollo de semiconductores, como comentábamos. Y estos son oportunidades indirectas para proveedores de maquinaria, automatización, logística, o sea, al final toda la industria complementaria o satelital de estos sectores pues se ve beneficiada por estos incentivos, digamos. Por ejemplo, hay muchas empresas españolas de máquina y herramienta que han comenzado a instalarse en estados industriales como Ohio o Indiana, porque los incentivos estatales son de también hasta $300.000 por empleo creado. Entonces se convierte en bastante interesante poder ver estas normas en detalle y aplicación a nuestros sectores. Después, en energía y transición energética, pues Estados Unidos está liderando la inversión global en renovables, impulsado por el IRA, el Inflation Reduction Act. Esto significa que unos 370.000 millones de dólares están destinados a ayudas en energías limpias hasta el 2032. Esto se transforma en ayudas a energía solar, eólica, hidrógeno, redes eléctricas más inteligentes y eficientes. Todo esto pues, tiene lugar en el mercado estadounidense ahora mismo. España tiene empresas líderes en eólica, en solar, en redes, con lo cual hace que participen directamente en licitaciones públicas o sean subcontratistas de grandes corporaciones estadounidenses o puedan exportar el know-how prestando servicios a tanto españolas como otras empresas extranjeras como a estadounidenses. Es lo que estamos viendo, la tendencia global en Estados Unidos.
Como dato curioso, en el estado de Texas, que tradicionalmente ha sido siempre petrolero, en 2024 fue el primer estado en generación eólica y muchas empresas españolas se han ido al estado de Texas, tanto en la industria de energía eólica como todas las auxiliares y también servicios complementarios que son necesarios para las empresas españolas puedan operar allí, que igual tienen que ver nada o poco con la energía, pero siempre van de la mano con empresas que se dedican a ello y es importante porque al final pues unos van llevándose a otros y así vamos yéndonos todos un poco hacia allí, ¿no? Es importante porque no solamente las grandes españolas son las que van, la industria auxiliar también vamos con ellas. Nosotros también podemos ser considerados como industria auxiliar que ayudamos a las empresas a poder establecerse. Después, hablando del tema logística, transporte y servicios de última milla, pues es muy importante este sector porque todo el tema del e-commerce en Estados Unidos es una locura. Entonces han tenido que redefinir las cadenas de suministros, han tenido que invertir en hubs, en automatización, en transporte, incluso que luego veremos en infraestructura, porque las carreteras pues obligaban un poco también a realizar inversiones en fomento y todo esto. Entonces, todas las empresas con el software logístico, automatizaciones, sistemas de almacenaje, todo esto está muy bien mirado y tiene un hueco en Estados Unidos. Por ejemplo, Amazon, UPS o FedEx subcontratan parte de las entregas a empresas independientes con tecnologías eficientes de este tipo, con soluciones tecnológicas eficientes, con lo cual hay mucho espacio para este tipo de soluciones muy de nicho. Después, también relacionado con ello, el sector del tech y la digitalización de sectores más tradicionales es importante porque en sectores como el health tech, que es, digamos, una industria que ayuda a automatizar procesos en el ámbito sanitario, dado el panorama del sector sanitario que tenemos en Estados Unidos, al final es un mundo muy privatizado, burocrático. Es importante que se pueda también automatizar o incluir soluciones de IA para diagnóstico, plataformas de atención remota. E incluso una startup valenciana se ha ido a Texas a establecer una plataforma de segundas opiniones médicas en el sector privado, con lo cual pues ahí también hay un nicho en el sector privado de salud para automatizaciones y soluciones. Después, en la misma línea, para el Legal Tech y de recursos humanos, también es importante esta automatización para ahorro de tiempos, tener ya unos contratos definidos, el compliance, todo esto va por soluciones automatizadas que antes pues hacía todo mucho más manual, creo que un poco como a nivel general. En el ámbito de las construcciones infraestructuras, como comentábamos antes, aparte por un tema de comercio y necesidades de transporte, pues al final Estados Unidos ha tenido que realizar una gran inversión en infraestructura física y también digital, también en redes de 5G y telecomunicaciones en zonas más rurales que estaban pues también más deprimidas, y también en viviendas asequibles y construcción modular, que se lleva mucho en Estados Unidos. Por ejemplo, aquí hay oportunidades para empresas de materiales inteligentes, innovadores, eficientes, tecnología para construcción eficiente también, para ingeniería civil. Por ejemplo, en estados como Georgia, empresas extranjeras pueden ganar licitaciones públicas si se asocian con partners locales, porque al final establecen criterios de local impact, que esto es pues, que tenga un beneficio para la comunidad, y entonces aquí pues, premian las empresas que tengan en cuenta este local impact. Después podemos hablar también en infraestructuras inteligentes, urbanismo sostenible, que en las soluciones europeas van mucho por ahí, llevamos muchos años desarrollando este tipo de soluciones en Europa, en España, con lo cual allí se tiene muy bien mirado en las soluciones europeas y españolas en este tipo de servicios. Y pasando ya a agroalimentario, un sector muy tradicional español, pues es un mercado de nicho, pero muy rentable el estadounidense, porque al final pues está muy bien mirado nuestro producto, el aceite, el vino, embutidos, todo el tema de vegetales, incluso ahora pues innovando un poco, embutido vegano que lleva una empresa española hacia Estados Unidos con unos márgenes brutos de más del 45%, que está muy bien. Al final el sector alimentario gourmet tiene muy buena aceptación en Estados Unidos, siempre hay oportunidades para este tipo de empresas y ahora hay facilidades también en el sentido de que podemos vender directamente online sin tener que recurrir a un distribuidor gracias a licencias simplificadas y a procedimientos que han establecido que se pueda realizar de una forma más sencilla y bueno, pues hay que aprovecharlo si es que nuestro sector
puede gozar de este tipo de licencias simplificadas. Después, en cuanto a geográficamente, pues bueno, siempre pensamos un poco en Nueva York, en Miami, como también puerta de entrada al resto de Latinoamérica, pero hay otros muchos estados que también son muy interesantes para otros sectores, como ya hemos comentado, Texas pues está muy a tope con la energía renovable, también con industria y tecnología. Hay bajos impuestos y el crecimiento es muy alto, los consumos también son muy altos, con lo cual lo hace un buen ecosistema para poder implantarse según también tu sector. Y luego otras zonas como Georgia, Illinois, pues que también están en estos sectores que comentamos bastante en auge y que sería importante pues investigar si es un mercado que nos pueda interesar a nosotros. Es muy importante hacer un análisis previo del mercado, estado por estado, ya que pues, depende del mercado objetivo que se integre, son 50 estados, son diferentes, aunque parecidos en algunas cosas, hay que integrar la realidad fiscal y legislativa de cada estado junto a la planificación exhaustiva de tus costes y tus posibles contingencias en tu plan de mercado, ya que para cualquier proyecto de internacionalización es importante, pero es que en el caso de Estados Unidos es realmente crucial porque el análisis al final te ayuda a ver las particularidades de los estados. Hay un alto coste de entrada, eso es así, y mantenimiento, con lo cual esta evaluación previa de la capacidad de la empresa y del camino que se va a seguir es súper importante. Ya pasando un poco a la parte final y dar paso a Javier, que pueda explicaros un poco más lo que es la operativa, el aterrizar en Estados Unidos, cómo es, pues bueno, también hay muchas ayudas para que podamos irnos, implantar, exportar. Lo que se llaman las Soft Landing Hubs son más de 250 programas a nivel pues, estatal, federal, que te ayudan a ir, igual que aquí tenemos pues, a AREX o a los institutos de las comunidades autónomas, allí también tienen programas para que pueda ir la inversión extranjera y ayudan a la implantación. Luego el due diligence inverso es importante porque al final los clientes estadounidenses, B2B, suelen pedir a las empresas extranjeras que demuestren cumplimiento fiscal y legal en Estados Unidos antes de firmar contratos. Por supuesto, pues tener un EIN, la dirección fiscal en Estados Unidos, un asesor local, es casi obligatorio desde el minuto 1. Como dato, pues el 80% de empresas extranjeras multadas en Estados Unidos en su primer año fue por errores en contratación, en retenciones, en declaraciones estatales, porque al final son bastante burocráticos en algunos momentos, pese a que en otras cosas pueda parecer más laxo. Hay que tener cuidado con eso. Al final, Estados Unidos no es solamente un mercado, es 50 pequeños mercados que son similares pero diferentes también. Te abre las puertas a capital, socios globales y mucha visibilidad, pero claro, hay que tener cuidado porque hay que elegir bien el estado, hay que elegir bien el producto, hay que adaptar bien el producto para poder tener pues, éxitos en Estados Unidos. Luego los sectores tradicionales se están reinventando y aquí la experiencia española pues, es muy buena porque nos adaptamos muy bien a soluciones que igual ya hemos tenido problemas en el pasado similares y que ahora podemos exportar a Estados Unidos. Y bueno, pues esto es interesante y también pues por lo que puede funcionar en un estado como Florida, pues igual no funciona en California y esto pues hay que adaptarlo bastante exhaustivamente. Al final, Estados Unidos no es solamente el mayor mercado del mundo, es un país con reglas propias que recompensa la preparación de la estrategia y que castiga mucho la no preparación, con lo cual hay que poner mucho hincapié en esto. Y bueno, para dar paso a Javier, os dejamos un statement que nos parece que resume muy bien qué es lo que es Estados Unidos, para la empresa extranjera en general, la española en particular. Estados Unidos no es un país, es un ecosistema y para navegarlo con éxito no basta con traducir tu modelo de negocio al inglés, hay que adaptarlo fiscal, contable y laboralmente desde el primer paso. Así que dicho todo esto, os voy a dejar con Javier Martínez, que os va a explicar pues, un poco desde el inicio lo que hay que hacer para poder instalarse en Estados Unidos. Muchas gracias por vuestra atención. Estamos atentos a las consultas. Gracias, Lina. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias a Arex por la invitación y a todos los que estáis aquí hoy con nosotros. Bueno, nuestra idea ahora es explicaros, en la medida de lo posible, cómo es operar en Estados Unidos, un poquito estos consejos que creo que es necesario que todos tengamos antes de iniciar y también para aquellas empresas que ya están en Estados Unidos, pues quizás clarificar dudas o alguna perspectiva que hasta ahora no habían valorado, pues poder aclararla. Desde Euroglobal, nosotros trabajamos con nuestra oficina en Miami, con personal propio, y damos servicio a todo Estados Unidos. Si bien cada uno de los estados, como decían mis compañeros, pues tiene sus normativas propias, al final, en aspectos contables, es un único mercado
y esto nos permite dar servicio desde una única oficina a todo Estados Unidos, adaptándonos, por supuesto, al compliance y peculiaridades de cada uno de los estados. Em, Desde UR hacemos un acompañamiento, yo diría, inicial, buscando precisamente pues, este servicio 360 para todos los clientes. En un primer paso, empezamos con la constitución de sociedades. Entonces, una pregunta que a nosotros nos hacen mucho los clientes es, una vez que quiero irme a Estados Unidos, una vez que ya he hecho todo este análisis con muchos de los datos que comentaba Lina, ¿cómo lo hago? ¿Qué forma me recomiendas? ¿Cuáles son las ventajas, inconvenientes de cada una de ellas? Nosotros en Urglobal, como trabajamos la constitución de sociedades, trabajamos principalmente dos figuras con nuestros clientes españoles. Por un lado tenemos la figura de la corporación, que puede ser una corp, una inc, y la figura de las LLCs, que son sociedades de responsabilidad limitada. Las dos tienen sus ventajas y desventajas. Las LLCs son figuras jurídicas muy pensadas sobre todo para empresas que van a Estados Unidos con un modelo comercial o modelo productivo muy asentado en lo que su matriz hace en España. Entonces normalmente son empresas familiares, empresas con un pequeño grupo de accionistas que buscan abordar el mercado de Estados Unidos, que no requieren, por ejemplo, de una emisión de acciones o de un gran compliance, y buscan esta figura jurídica porque es la más sencilla en cuanto a su gestión, en cuanto a su propia constitución y en cuanto a sus trámites anuales. Una LLC, para que nos hagamos una idea, es una sociedad que no requiere de un capital mínimo, que puede tener uno o más miembros, que no serían accionistas, serían miembros, y pueden ser perfectamente residentes en Estados Unidos o en el exterior, con lo cual no tenemos ningún impedimento a la hora de constituir una LLC con accionistas, con miembros en España. Por el lado de la corporación es una figura similar, pero la corporación suele estar más pensada para aquellas compañías que van a Estados Unidos y dentro de sus objetivos o de su plan de negocio tienen pensado acceder a rondas de financiación con inversores americanos. ¿Por qué? Porque las corporaciones tienen una estructura un poquito más grande que una LLC, ya tienen una emisión de acciones, una serie de reportes anuales que las LLCs no tienen, entonces dota de mayor cuerpo a la sociedad, por contra es más inflexible y requiere de mayor trabajo anual. Entonces, dependiendo un poco de lo que el cliente busque en Estados Unidos, de cuál va a ser su modelo o su plan de desarrollo para el mercado americano, pues recomendamos una forma jurídica u otra. Y desde Urglobal lo que hacemos es asesorar al cliente y ayudarle con todos los trámites de constitución, estatutos e incorporación en Estados Unidos. Dentro de estos trámites de constitución, tenemos otros aspectos clave que es muy, muy importante que tengamos bien asentados desde el inicio de la actividad, como son el domicilio social, el agente registrado, el EIN y el BOIR. El domicilio social, al final, es muy similar al domicilio social que podemos entender en España, es el mailing address de la compañía en Estados Unidos y va a ser el punto de referencia tanto para clientes como para proveedores y administraciones públicas en Estados Unidos para la nueva compañía creada en Estados Unidos. La figura del agente registrado es una figura que vemos que es un poco peculiar y muy específica del mercado americano. Tenemos que pensar que en Estados Unidos la mayoría de notificaciones a día de hoy se siguen recibiendo por vía postal, sobre todo de las entidades públicas. Hablamos aquí sobre todo del IRS, que es la Hacienda americana, y de cada una de las haciendas estatales. Cada uno de los 50 estados tiene su propia agencia estatal para los impuestos locales, estatales eh, y de esta índole. El agente registrado es una figura que todas las compañías que operen en Estados Unidos deben tener y que deben tener no solo en su estado de constitución o de sede principal, sino en todos aquellos estados que, como veremos más tarde, deben registrarse por su volumen de negocio o por su nexo físico. Entonces, el agente registrado es esta figura encargada de recibir la documentación, las notificaciones públicas remitidas a nombre de la compañía. No es un apoderado, no es un representante legal, no tiene estas atribuciones ni tampoco responsabilidades, pero sí es importante que todas las compañías cuenten con este servicio que nosotros mismos ofrecemos y que se ofrecen un montón de portales. ¿Por qué? Porque estas notificaciones deben ser correctamente recibidas por el agente registrado. Entonces es un servicio que desde el inicio de la constitución de la sociedad debe ser claro en Estados Unidos. Por otro lado está el EIN. El EIN es el número de identificación fiscal de las compañías en los Estados Unidos. Una vez que nosotros creamos la sociedad, lo cual nos suele tomar aproximadamente una semana o 10 días, eh, podemos proceder con la solicitud del EIN. El EIN puede en ocasiones, sobre todo cuando el accionista es extranjero, demorarse un poquito,
pero es muy importante su obtención, es muy importante conservar la AIN letter, que es la carta en la que el IRS nos notifica el número de AIN, porque ese va a ser nuestro respaldo del número de identificación fiscal de la compañía para todos los trámites que hagamos en Estados Unidos, y si el día de mañana nos lo requiere un cliente por temas de compliance o algún proveedor, ese va a ser la identificación de nuestra compañía en los Estados Unidos. Y luego hay una obligación adicional que es de reciente creación, entró en vigor el 1 de enero de 2024, y es el BOIR, el Beneficial Ownership Information Report. Para traducirlo a efectos de España sería como el reporte de beneficiario efectivo, beneficiario final detrás de, o la titularidad real detrás de una sociedad. Entonces, todas aquellas compañías que ya operen en los Estados Unidos o que vayan a operar tienen la obligación de hacer el BOIR siempre que su accionariado extranjero supere el 25% de la sociedad. Entonces, ¿qué nos encontramos? Con que muchos de los clientes que tenemos que ya operaban en Estados Unidos no habían realizado esta obligación, o que muchos de los clientes que llegan a Estados Unidos desconocen que hay que hacer estos reportes. Al final, lo que el gobierno americano busca, en este caso FinCEN, que es la administración federal encargada de estas cuestiones, es conocer cuál es la titularidad real de las empresas que tienen participaciones en el exterior. Más que nada para prevenir lavado de activos y todo este tipo de actividades ilícitas. Se pretende que cuando una compañía se incorpore en Estados Unidos, en los siguientes 3 meses realice este reporte y al gobierno americano le indique poco cuál es la estructura societaria detrás de la filial en Estados Unidos. Además de esto, en la constitución de sociedades es importante también saber cuál va a ser la designación de managers y oficiales. Las corporaciones se rigen por los bylaws, que son sus estatutos, y una figura similar es el Operating Agreement para las LLCs. Estos dos documentos lo que nos van a indicar es, pues, el domicilio de la sociedad, cuál va a ser su actividad, cuál va a ser su capital aportado y sobre todo cuál van a ser sus managers u oficiales. Es decir, cuáles van a ser las personas o entidades autorizadas para ejercer actos de comercio o la representación de la sociedad en los Estados Unidos. Estos managers pueden ser personas que vivan o no en Estados Unidos, con lo cual lo que tenemos muchas veces es que los clientes tienen personal de confianza en Estados Unidos y a la vez personal de su equipo directivo en España que ejercen como managers de la sociedad americana. Y por último, dentro del proceso de constitución está la apertura de cuenta bancaria, un proceso que puede parecer menor en Estados Unidos, cada vez es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque precisamente por el atractivo del mercado nos encontramos con una entrada de capital muy importante proveniente tanto de Europa como de América Latina. Entonces, las regulaciones bancarias cada vez presionan más en el sentido de, pues, poder hacer una trazabilidad de los fondos, quizás un poquito más de barreras a la hora de abrir la cuenta bancaria. Lo que desde UR intentamos es tener una cartera de bancos con los que ya trabajamos habitualmente, que permitan a nuestros clientes la apertura de cuenta bancaria sin necesidad de desplazamiento físico a los Estados Unidos, que es muchas veces el mayor impedimento que tienen las empresas españolas cuando abren en Estados Unidos. No quieren crear una estructura muy grande de un inicio y les obligan, pues, a contratar personal allí o a desplazar a personal allí, aunque solo sea para trámites que parecen tan sencillos como la apertura de una cuenta bancaria. Una vez que hemos constituido la sociedad, aquí se abre el siguiente punto, que creo que es quizás la base de toda la viabilidad de un proyecto en Estados Unidos, o de gran parte de la viabilidad del proyecto, que es la fiscalidad dentro de los Estados Unidos, y comprender cómo se declaran los impuestos, qué tipos de impuestos las empresas deben afrontar en Estados Unidos. En primer lugar, como justo decía Lina, hablamos de un mercado único, pero con 50 regulaciones diferentes. Entonces, una compañía en Estados Unidos va a tener que valorar cómo va a tributar en función de dos cuestiones: el nexo físico y el nexo económico de la sociedad. Es decir, en Estados Unidos las compañías por defecto van a tributar a nivel federal un 25% sobre los beneficios empresariales, y además a nivel estatal en función del estado donde se encuentren. Además, a medida que la empresa va desarrollando su actividad en los Estados Unidos, aquí es donde empieza a incrementarse la complejidad tributaria. ¿Por qué? Porque la administración americana, tanto a nivel federal como a nivel estatal, valora la necesidad de declarar en un estado, en otro o en más de un estado, en función del nexo físico, es decir, de si la compañía, pongamos una compañía basada en Florida, tiene oficinas en otro estado o empleados en otro estado, pongamos en California. Eso supone un nexo físico para la compañía y automáticamente va a tener que declarar una serie de gastos y de ingresos en esos estados.
Y también están los nexos económicos. Los nexos económicos que nos dicen que cada uno de los estados pone un baremo un baremo de ventas a partir del cual una compañía puede verse obligada a declarar en ese estado parte de sus ingresos y de sus gastos. ¿Cómo funciona el impuesto de sociedades en los Estados Unidos? Pues bien, tenemos un tipo único federal del 25% sobre los beneficios empresariales, y además tenemos tipos estatales. Los tipos estatales varían en cada uno de los estados y podemos decir que se encuentran entre el 3 y el 10%. Normalmente, ¿cómo funciona el impuesto estatal? Primero, pagamos el impuesto estatal y ese impuesto estatal pagado es para nosotros un gasto deducible a la hora de hacer la declaración federal de impuesto de sociedades. Los impuestos estatales tienen mayormente dos formas de calcular la base imponible o de calcular el propio impuesto. Por un lado, tenemos el franchise tax, que es un porcentaje sobre las ventas. Es decir, pongamos que en Texas, que es un estado que tiene franchise tax, tenemos unas ventas de $1.000.000. El franchise tax suele estar en porcentajes que van del 0,5 al 2,5%. Entonces, dependiendo del baremo en el que los coloque el estado, nosotros vamos a pagar ese porcentaje sobre el total de nuestras ventas en el estado de Texas. Por otro lado, tenemos el income tax. El income tax, digamos que es la forma de cálculo más habitual para nosotros. Aquí calculamos un porcentaje sobre el beneficio de la sociedad, que como decimos, pues se encuentra normalmente en torno al 5, 6, 7%, dependiendo del estado. Entonces, esta es la foto completa de el income tax, es decir, impuestos de sociedades de una compañía en los Estados Unidos. Por otro lado, tenemos el sales tax, es decir, el IVA. En Estados Unidos, ¿qué nos encontramos? Que la mayoría de los servicios no van a gravar sales tax, no van a tener un IVA ni en la adquisición de servicios ni en la prestación de servicios. En cuanto a los productos, aquí es donde ya el sales tax empieza a añadir su complejidad. Primero, porque el sales tax es un impuesto completamente estatal que incluso tiene algunos pequeños tramos a nivel de condado. Cuando hablamos de condado, hablamos de más de 3.000 jurisdicciones en Estados Unidos. Con lo cual es un impuesto que muchas veces decimos que es inabarcable. Es muy difícil conocer cuál va a ser el sales tax exacto de nuestros productos en todo Estados Unidos. Cuando hablamos de ventas B2B, tenemos que pensar que con la obtención de un certificado de reventa, nuestros productos no grabarían IVA. Es decir, imaginemos que somos una empresa de Aragón que va a los Estados Unidos para vender unos bienes de equipo. Si estos bienes de equipo yo los vendo localmente a otra empresa, no tengo por qué repercutir IVA en mi producto. Cuando hablamos de venta B2C, aquí es donde realmente el IVA ya adquiere toda la complejidad y donde nosotros vamos a ver obligados a ejercer como agentes recaudadores de IVA en nuestras ventas. Por un lado tenemos ventas B2C de venta física, es decir, con un punto de venta a una tienda. Ahí el impuesto que va a gravar es el impuesto del lugar de venta, es decir, el impuesto donde se encuentra en nuestra tienda. Y las ventas e-commerce, que como justo comentaba Lina en los datos previos, pues es un mercado muy importante en los Estados Unidos. Entonces, todas esas ventas e-commerce, el IVA a grabar va a estar regido por el zip code, el código postal de nuestro comprador. Entonces, el IVA que le vamos a grabar a nuestro comprador va a ser el de su lugar de residencia. Ahora vamos a hablar de la fiscalidad en Estados Unidos, pero ya más enfocado a todas las relaciones entre España y Estados Unidos y también a la parte de payroll, a la parte laboral. Entonces, en primer lugar, en Estados Unidos tenemos, yo diría, mayor flexibilidad a la hora de los registros contables. En Estados Unidos se trabaja con la normativa US GAAP, que la verdad que es bastante moldeable en cuanto al plan contable, incluso en cuanto al esquema de declaración. En Estados Unidos, en función de nuestro giro de negocio o de la situación en la que estemos, podemos solicitar al IRS declarar con un método cash, es decir, con un método de caja, o con un método accrual, con un método de devengo, que es al que normalmente estamos más acostumbrados. En Estados Unidos, además, no existe facturación electrónica. ¿Qué quiero decir? Que las facturas que nosotros emitamos en Estados Unidos, más allá de cumplir ciertos parámetros, no pasan por la hacienda americana y simplemente son unas commercial invoices pues muy similar a lo que hasta ahora, por ejemplo, tenemos aquí en España. Una gran ventaja del mercado americano, sin ninguna duda para nosotros, es el convenio de la imposición entre España y Estados Unidos. Es un convenio que sigue normativa OCDE, con lo cual para nosotros es muy sencillo la comparativa con otros convenios y facilita también su aplicación, nos da una claridad normativa. Entonces, dentro de este convenio, simplemente algunos apuntes.
la importancia siempre de contar con los certificados de residencia fiscal emitidos por la agencia tributaria correspondiente. Esto sobre todo de cara a inspecciones de cualquiera de las haciendas, tanto la hacienda española como la hacienda americana. Y luego hablar un poquito de las tasas de retención. Como vemos, en Estados Unidos tenemos una gran ventaja con este convenio porque las tasas de retención en la fuente, es decir, la retención que la hacienda americana nos podría aplicar, por ejemplo, en facturas emitidas por empresas españolas a Estados Unidos, es muy reducida. En la gran mayoría de partidas hablamos de una retención del 0% y para dividendos, aunque habemos diferentes tramos, normalmente la retención media aplicable es de un 10%. Para poner los números, si nosotros tenemos una sociedad en Estados Unidos y esa sociedad quisiese repartir dividendos a sus accionistas, que fuesen españoles, la retención sería del 10%. Sin embargo, si fuesen extranjeros de otro país sin convenio, la retención por defecto es de un 30%. Entonces estamos hablando de un ahorro tributario muy significativo y de un ahorro de caja también muy importante. En cuanto al mercado laboral, justo como también comentábamos previamente, es un mercado muy, muy dinámico y con escasa rigidez. Prácticamente no hay desempleo en los Estados Unidos para lo bueno y para lo malo. ¿Por qué? Porque para la empresa española, que al final es una empresa que llega a un mercado nuevo, que tiene que conocer toda la idiosincrasia de los Estados Unidos, es complicado y costoso contratar y retener talento. En Estados Unidos predomina la modalidad de empleo at will. ¿Esto qué quiere decir? Primero, que los formalismos a la hora de contratar son muy, muy reducidos. Básicamente, con una job offer y contar con el número de seguridad social del empleado se puede dar de alta en cuestión de minutos a un trabajador. Em, pero claro, lo mismo que sucede para contratar sucede para desvinculaciones. Tanto la empresa como el trabajador puede terminar una relación laboral, en la mayoría de los casos, de forma automática y unilateral sin previo aviso. Entonces, ¿esto qué conlleva? A que sobre todo el empleado americano tiene una alta movilidad tanto geográfica como laboral y que para una empresa española que a veces va allí y no tiene personal de confianza supervisando las operaciones, puede ser complicado retener y supervisar las operaciones desde España. El coste medio de la empresa, como vemos, no es especialmente elevado. El coste medio de empresa de una nómina, hablamos de entre un 12 y un 15% para la empresa y un 7 y un 10% para el empleado. Básicamente en deducciones del seguro social, lo que llamaríamos el Medicare y Medicaid, y el seguro de desempleo. Cada uno de los estados, aquí es donde surge también un poquito de la complejidad, va a tener su compliance propio, con lo cual es muy importante y es algo que desde Urglobal trabajamos bastante, el hecho de monitorizar las nóminas de nuestros clientes y saber en qué estado se encuentran sus trabajadores para aplicar correctamente las deducciones y todo el compliance de ese estado específico. En cuanto a visados y expatriados, es algo que nosotros vemos con muchos de nuestros clientes, precisamente por esta complejidad a la hora de retener el talento, también la integración de un trabajador americano en una empresa española, siempre surgen este tipo de necesidades y en Estados Unidos surge mucho la necesidad de mandar a un trabajador desde España para supervisar las operaciones de Estados Unidos, sobre todo en cuestiones, en perfiles técnicos, perfiles gerenciales. Con lo cual nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar diferentes tipos de visados, como los que podéis ver aquí, e incluso el convenio con la Seguridad Social Española. Ahí tenemos un convenio entre Estados Unidos y España para trabajadores desplazados y para poder mantener sus aportes en la Seguridad Social Española, que es muy, muy interesante para todas aquellas empresas españolas que quieran mandar a trabajadores desde periodos cortos de menos de un año a periodos de 2, 3, 4 años a los Estados Unidos. Y bueno, queríamos hacer una pequeña diapositiva para las empresas de producto. Las empresas de producto creo que son las que ahora mismo viven una mayor incertidumbre y dentro de toda la cartera de clientes que tenemos, en las que tenemos empresas de servicio, empresas tecnológicas, las de producto son las que por la situación arancelaria con Estados Unidos, pues viven esta mayor incertidumbre, ¿no? Entonces, muchas de ellas creemos que hasta ahora no habían valorado esa implantación en Estados Unidos, ya sea una implantación comercial o una implantación fabril, no la habían valorado precisamente porque, bueno, trabajaban de una manera más cómoda, exportando desde España con algún distribuidor, algún comercial, pero esta incertidumbre quizás les hace valorar nuevamente al menos abrir una oficina de representación en Estados Unidos con la que yo poder vender localmente, algo que al cliente americano le suele gustar. O sea, hablamos de una barrera ya más subjetiva que objetiva, pero hay muchos clientes americanos que prefieren pues, una facturación local,
de un proveedor local al que puedan pues, preguntar, consultar localmente sin necesidad de comprar directamente en España. Y esta implantación en Estados Unidos, más allá de todos estos inputs subjetivos o de esta incertidumbre, pues puede ser muy interesante para todas aquellas empresas a las que el impacto de un eventual arancel puede condicionar su operativa o puede afectar gravemente a sus márgenes por el hecho de que tener, digamos, un pie en cada país, un pie en España, un pie en Estados Unidos, sin querer extenderme, da pie a hacer ciertas operaciones entre matriz y filial para reducir el impacto arancelario. Es algo que nosotros estamos acostumbrados a ver y que si el día de mañana alguien de lo que nos está escuchando tiene esta necesidad en Estados Unidos, pues nos puede consultar cómo podemos implantar en Estados Unidos y a través de ello, pues eso, mejorar la incertidumbre en el país y mejorar también o reducir el impacto de posibles medidas comerciales sobre nuestros productos. Y bueno, hasta aquí ha sido la presentación. Esperamos que os haya gustado. Nuevamente agradecer a Arex y a todos los que estáis aquí con nosotros y también a mis compañeros Alina y Ander. Y creo que ahora abrimos un turnillo de preguntas por si alguien tenéis alguna consulta que hacernos. Si la podemos atender, genial. Y si no, como decíamos, pues podéis contactar con nosotros cuando queráis. Gracias, muchas gracias Javier, muchas gracias Lina. Sí, tenemos una consulta con respecto al tema del mercado laboral. Dice, nos consulta si es cierto, digamos, que sin la sponsorización de una empresa no se puede acceder al mercado laboral en Estados Unidos. Sí, pues justo los visados que nosotros trabajamos normalmente son visados sponsorizados, efectivamente. Los visados más comunes para la empresa española, yo diría que son la J1. El visado J1 es un visado muy pensado para empresas españolas que quieren llevar a personal por un corto periodo de tiempo, sobre todo en roles que en Estados Unidos le llaman de trainee. Es decir, empresas que personas quieren hacer una práctica, que quieren, o que la empresa quiere que estén 6 meses en Estados Unidos para coger experiencia. Este tipo de visado es sponsorizado, pero os diría que es el más sencillo de los que tenemos en la diapositiva a la hora de su obtención. Además del visado J1, tenemos el L1, que es un visado muy pensado para empresas con movilidad geográfica de sus ejecutivos, pero es verdad que el visado L1 está pensado para empresas que ya tienen una trayectoria en Estados Unidos, que ya tienen algún récord migratorio, que ya han mandado empleados antes, que han tenido varios ejercicios de actividad con sus beneficios, sus gastos y sus contrataciones locales. Y por último tenemos el visado E2, que también es verdaderamente común para empresas españolas. Es un visado de sponsorización que requiere una inversión estimada en los Estados Unidos de unos $150.000 en diferentes conceptos. Hablamos de capital, de alquileres, de contratación de personal, de vehículos, una serie de sumatorios que la administración americana entiende como inversión local en los Estados Unidos que habilita a esa empresa para sponsorizar a un trabajador. Lo que, en nuestra opinión, es algo que podemos recomendar, sobre todo, es que antes de mandar a nadie, si puede haber alguna serie de inversión local, inclusive contratación de empleados locales, es algo muy valorado por la administración a la hora precisamente de otorgar visados y de permitir a una empresa ser sponsor de visados. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas. Sí, bueno, hay una consulta. Si gestionáis vosotros directamente los visados o contáis, entiendo que contáis con algún despacho, ¿no? Especializado en inmigración, tenéis Exacto, partners. pues es muy buena pregunta. Realmente el tema de visados en Estados Unidos es muy complejo, más allá del resumen que he intentado hacer en 30 segundos, es muy complejo y efectivamente tenemos un despacho de confianza. En concreto trabajamos con la oficina en Miami, pero está basado en todo Estados Unidos. Y con este despacho, cuando nosotros un cliente nos llega con esta consulta, por supuesto, pues se lo facilitamos para que puedan trabajar con él. Al final, desde la experiencia de Global, es muy común el cliente que nos llega y nos pide constituye la sociedad y a continuación, por favor, tengo que mandar al director para Estados Unidos, tengo que mandar a un técnico, pues, sobre todo para las empresas de ingeniería es muy común también. Y por supuesto, si esa consulta surge, pues tenemos una red de expertos que os puede ayudar
directamente con ella. Ujú. Vale. Tenemos un par de preguntas más. Si te parece, Javier, las planteamos y, bueno, si surgen más, ya las respondéis en otro momento. Tampoco nos queremos alargar mucho, ¿vale? A ver si entiendo el supuesto de hecho. Vamos a ver. Dice, un negocio no fabril, sino que de alquiler de maquinaria que opera tanto en Estados Unidos como en Canadá y que esté en Estados Unidos, se ve grabado con impuestos cuando envía maquinaria a Canadá en alquiler durante unos meses. Pues es una muy buena pregunta. Es posible que la Hacienda canadiense, por la importación de los equipos, Ujú. imponga algún tipo de gravamen por esa, digamos, entrada de los equipos al país, ya Temporal. sea bien en vía de IVA por el Ujú. alquiler o bien, pues no sé si habrá algún tipo, porque no conozco la partida arancelaria, pues sí puede haber alguna afectación por ese lado. Pero es una muy buena pregunta e igualmente si quieren dejarnos el dato concreto, pues se lo revisamos sin problema. Vale, vale, perfecto. Pues que la plantea Josu, no sabemos de qué empresa. Si te parece, nos puedes enviar por correo la partida arancelaria y lo podemos mirar un poquito más en detalle con el equipo de UR Global, ¿vale? Y tenemos otra pregunta de Alberto. Eh, Dice, sí, pues se lo puedes enviar directamente a Javier, sí, sí, sí. Sí, claro. ¿Qué porcentaje o qué importe de ingresos consideras que empieza a ser rentable para montar una LLC en Miami? ¿A partir de qué Mm. importe podría ser Pues rentable? no hay una única respuesta, ¿no? Depende también mucho de la estrategia de la empresa. ¿Por qué digo Ujú. esto? Porque tenemos clientes que abren en Estados Unidos muchas veces incluso como una estrategia comercial y de posicionamiento, aunque sean oficinas con escaso contenido en un inicio, para ellos o por ejemplo, para acceder a ciertas soluciones. Muchos de los clientes que tenemos que trabajan sobre todo en el ámbito tecnológico, para acceder a ciertos recursos deben estar en los Estados Unidos, independientemente de que esa oficina facture más, facture menos, tenga más o menos trabajadores. Ahí hay un intangible de posicionamiento de marca, de acceso a ciertos recursos, pues muy importante. Luego, si se va a contratar personal, hay que tener en cuenta que es costoso el día a día de una persona en Estados Unidos, con lo cual puede que una empresa que se implante en Estados Unidos para tener pues, una oficina, digamos, de 5 a 10 trabajadores, que suele ser un tamaño pues, muy razonable para una empresa española que abre en Estados Unidos, tiene que hacer un plan de viabilidad pensando que es un mercado que en un principio está más pensado para invertir, posicionarte y a partir de ahí crecer y empezar a generar un ingreso, ¿no? Em, ya os digo, no hay un valor que yo diga, este es el valor mínimo. Más que nada va a depender, pues eso, del proyecto que se tenga. Pensar también que los trámites de constitución, eso es una gran ventaja, son comparativamente, sobre todo con América Latina, donde veníamos trabajando, son muy ágiles, con lo Ujú. cual que una persona piense que entre 1 y 2 meses puede tener su sociedad operativa en Estados Unidos con su cuenta bancaria, con sus estatutos, con todo lo necesario para poder operar. Y quizás el mayor condicionante a tener una empresa en Estados Unidos durante cierto tiempo, aunque no tenga mucha actividad, es precisamente el condicionante migratorio. Siempre se va a ver mejor por una autoridad migratoria una empresa que ya tiene 1 añito, 2 añitos de operación, que ya ha hecho su declaración de impuestos de sociedades, que ya ha pagado alguna nómina y algún alquiler, que una empresa que se acaba de constituir y en su segundo mes está solicitando ya un visado. Ujú. Muchas gracias. Bueno, y una última pregunta que creo que es muy interesante y seguro os puede resultar útil a muchos de los presentes. Normalmente se habla de inscribir, o sea, hablando de constitución de empresas, de hacerlo en Delaware, en el estado de Delaware, por la facilidad, ¿no? Por la agilidad que otorga este estado. Entonces, la pregunta es si es posible, aunque luego la empresa físicamente se vaya a implantar en otro estado, constituir la empresa en Delaware y qué ventajas nos otorga o cuándo nos interesaría hacerlo. Bueno, esa pregunta es muy recurrente, entonces, Es un clásico. un clásico. Sí. Em, yo diría que no se elija ningún estado, y con ningún estado incluyo a Delaware, Ujú. em,
si no es realmente necesario para la operativa. ¿Por qué digo esto? Porque como veíamos, el impuesto de sociedades, el 25% federal, se va a pagar en los 50 estados de Estados Unidos. Ese es innegociable. Y de ahí tenemos los impuestos estatales que van a variar, pues como veíamos, Texas tiene pues, un impuesto de franchise tax, Florida tiene un impuesto corporativo del 5,5%, depende de cada uno de los estados, tienen su diferente tipo y su diferente forma de calcular la base imponible. Y Delaware también tiene el suyo. O sea, no es que Delaware te diga, no, tú aquí no vas a pagar impuestos y no vas a dejar de pagar el impuesto a nivel federal. Em, entonces, muchos de los clientes que tenemos, sobre todo los que nos han llegado que ya operaban en Estados Unidos, a veces llegan con esta figura o a veces te preguntan si lo crees conveniente. Yo pondría un caso práctico. Imaginemos una empresa que se constituye en Estados Unidos para operar en Texas porque es del sector renovable que justo mencionaba Lina y quizás le puedan salir proyectos específicos pues en Oregón, en Dakota del Norte, en diferentes estados. ¿Tiene sentido que esa empresa se constituya en Delaware? Bajo nuestro punto de vista, no, porque su oficina principal, sus empleados van a estar en Texas. La constitución en Delaware lo único que le va a añadir es mayor complejidad. ¿Por qué? Porque una compañía en Estados Unidos, cuando hace negocio en otro estado y tiene esas vinculaciones económicas o vinculaciones físicas, nexo físico, nexo económico que hablábamos antes, va a tener que primero inscribirse como foreign entity en ese estado. Esa es la figura que en Estados Unidos se llama foreign entity. Tener su agente registrado y empezar a pagar impuestos en función de su vinculación con ese estado. Si nosotros creamos estructuras en estados donde no tenemos una actividad real, lo único que estamos haciendo es, aunque sea un mínimo gasto, generar pues gastos, por ejemplo, de gestión en ese estado, agente registrado en ese estado, tasas anuales de mantenimiento en ese estado. Y además, una cuestión que tenemos con Delaware importante es, precisamente por todo este mantra que existe alrededor de Delaware, eh, que sobre todo es un estado recomendable en cuanto a secreto societario, pero no es algo que la mayoría de nuestros clientes tengan una gran urgencia, eh, es que a veces la agencia tributaria española te puede poner a observar la aplicación del convenio de la imposición precisamente porque tu sociedad esté basada en Delaware, por este secreto societario y por, digamos, por toda esta mitología que hay alrededor de Delaware y de ser un paraíso fiscal o de tener una menor tributación. Entonces, mi recomendación es Delaware sí, si es necesario, si no, el estado que sea necesario realmente para la actividad de la empresa. Ujú. Muchas gracias. Y una última, sin perjuicio de que luego podáis plantearlas también por email, ¿vale? Si nos puedes dar alguna pista sobre alguna entidad bancaria que facilite lo que es la apertura de la cuenta bancaria sin desplazamiento o que luego cuando haya que cambiar pues, los apoderados y tal, que no exija un desplazamiento a Estados Unidos. Súper buena pregunta. Bueno, sin trabajar nosotros para ningún banco, ni tampoco tener mayor interés en uno o en otro. em, por ejemplo, ¿qué ventajas tenemos en Miami? Si uno camina por Brickell, que es el distrito financiero de Miami, se va a encontrar con una oficina de la banca, otra de Santander, otra de BBVA. O sea, la penetración de la banca española en Estados Unidos, aparte de ser grande, está muy focalizada en concreto en Florida, sin perjuicio de que desde Florida se pueda operar para todo Estados Unidos. Entonces, ¿qué hemos visto? Muchos de los clientes entran en Estados Unidos y lo primero que hacen es preguntar a su banco en España si opera allí. Entonces, sobre todo si tiene Santander, si tiene Abanca, BBVA, existe la posibilidad de que esos bancos puedan apoyar a la empresa si son clientes en España y ser un poco más flexibles en todo este tema de compliance y evitar un desplazamiento a Estados Unidos. Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Por un lado, trabajar con toda la banca española. Al final es un socio lógico para nosotros en cuanto a apoyo a nuestros clientes en la apertura de cuentas bancarias y muchos de los clientes que tenemos trabajan con cuentas de bancos españoles que tienen una subsidiaria en Estados Unidos, que a efectos prácticos es un banco americano más. Y trabajamos también con bancos locales como puede ser Chase, como puede ser Terrabank. Son bancos con los que ya tenemos pues, un histórico de trabajo y podemos tener esta apertura a que eviten el desplazamiento de los clientes. Al final, todo esto se traduce sobre todo muchas veces en relaciones profesionales que uno va adquiriendo por tener una oficina y personal propio en Estados Unidos y que es lo que a nosotros nos permite pues darle este valor añadido al cliente y decir, mira, vente conmigo, yo te apoyo a abrir la sociedad y además tengo esta serie de contactos
para que te puedan ayudar a abrir la cuenta localmente. Hay miles de bancos en Estados Unidos, entonces, si tengo que decir es, Banca Española te puede apoyar, si es con nosotros, pues tenemos nuestra red de contactos también para poder apoyar. Ujú. Muchas gracias. Bueno, a raíz de una consulta, aprovecho para indicarlo a todos. Al finalizar, os enviaremos la presentación que han proyectado Lina y Javier. Y bueno, reitero nuestra disposición a resolver cualquier tipo de duda que os surja, o bueno, cualquier tipo de tema de estrategia en Estados Unidos que queráis comentar con nosotros. Si os parece, cerramos aquí el webinario para no alargarnos mucho más, y reitero el agradecimiento a todos los ponentes y que tengáis un buen día. Muchas gracias, Muchas Florencia, gracias, Florencia. Javi. A vosotros. Buen Muchas día. gracias. Adiós a Buen todos. día. Saluditos. Chao, chao.